Vamos a recuperar uno de los temas de portada hoy en el programa. Lo señalábamos, la aprobación por amplia mayoría, además, de la media sanción de esta baja de la imputabilidad en lo que tiene que ver con la reforma del régimen penal juvenil de 16 a 14 años. Y es una discusión de política criminal. El debate es poniéndonos en el lugar no solamente del niño o niña que recae o que puede caer en el delito, sino también de las víctimas de ese accionar delictivo. Si realmente se les da una respuesta a esa situación, o si lo único que se define es una cuestión punitivista, pero que no aborda las causas que puedan evitar que pueda haber nuevas víctimas, ¿no? Frente a esta ausencia del debate sobre la situación social y las políticas de Estado que pueden contener a los niños y niñas o adolescentes, lo único que se discute es la cuestión de la edad de imputabilidad. Queremos sumar a este análisis a la jueza de niñez y adolescencia, a la doctora Cabañaro, para que ella también nos permita reflexionar en este debate, en este análisis y en esta interpretación sobre lo que hoy sucede en la Argentina, sobre si vamos en buen camino o en todo caso sobre si estamos a mitad de camino de lo que se debe profundamente discutir en este tema. Sumamos a la jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género Penal Juvenil de Primera Instancia, la doctora María Victoria Cabañaro. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo está usted? Muy bien, un placer, doctora. Lo primero que le quiero consultar es si estamos debatiendo lo necesario para pensar en mejores condiciones frente a lo que por ahora parece ser simplemente bajar la edad de imputabilidad. Mire, Pablo, creo que esta situación tiene una complejidad que merece un análisis que tiene que ser bastante más amplio e integral. Y necesariamente tendríamos que definir en dónde nos paramos para hacer este debate, ¿no? Claramente hay una situación que es compleja y que merece una respuesta. Si partimos de cuál es el régimen penal juvenil que actualmente tiene Argentina, puedo decirle que es un régimen que data de 1980, que es una ley, que es la ley 2278, que en realidad es un decreto ley, es un decreto que fue dictada en la época justamente de la dictadura, por eso es un decreto ley. Es un decreto ley que requiere necesariamente una reforma, ¿no? Adecuarla a estos tiempos. Pero si nosotros nos planteamos en el debate que hoy se está generando a partir de la baja de edad de imputabilidad, entiendo que es una mirada bastante reduccionista de la situación que, como al inicio le referencié, es bastante compleja. Y es plantear si una cuestión de carácter de edad puede dar una respuesta satisfactoria e integral al conflicto, ¿no?, que sucede con los niños, las niñas y los adolescentes que atraviesan conflictos en la ley penal. Una mirada que ponga el foco en entender que solo la baja de edad va a traer soluciones, creo que no deja de ser un placebo para una necesidad claramente que la sociedad está reclamando. Acá es donde nos colocamos, si es una cuestión de política criminal o es una cuestión de políticas públicas, que necesitamos un régimen penal juvenil que se modifique conforme inclusive a tratados internacionales que nuestro país ha suscrito, como la Convención sobre los Derechos del Niño. Es una cuestión que es así, necesitamos un régimen penal ayornado a nuestros tiempos. Pero plantear que la baja de edad va a generar tal vez una respuesta a la mayor seguridad que la sociedad reclama, entiendo que esa no es la respuesta.
si nosotros hacemos un análisis desde estadísticos hasta casos concretos de cuál es el nivel delictual de los menores de edad, con respecto a los menores de edad no punible, el porcentaje es del 1% en relación a toda la materia delictiva. Con respecto ya a los punibles es el 3%, ¿sí? Con lo cual habría que plantear por qué los menores delinquen y qué es lo que hay que hacer tal vez para que dejen de hacerlo, ¿sí? Las realidades que se acercan en un juzgado penal juvenil marcan algunos interrogantes, ¿no? Uno de ellos es cuál es esa masa de adolescentes que ingresan a un régimen penal juvenil. Y bueno, son niños y adolescentes fuera del marco educativo, familias disociadas y disgregadas, muchos en situación de calle, ¿sí? Atravesados por un consumo en realidad problemático de drogas. Entonces, pensar también en procesos preventivos para así evitar estas situaciones de delitos, creo que también debe ser un debate que hay que dar, ¿sí? El régimen penal juvenil tiene que ayornarse estos tiempos, claramente, pero entender que el castigo y el encierro como única medida para resolver este conflicto, y ya se advierte que este derecho penal clásico que asocia al delito al castigo como única solución, hace un fracaso para los adultos y un fracaso aún más para la adolescencia, teniendo en cuenta la etapa de vida en la que se encuentran. Por eso digo, habrá que pensar en otros factores, en otras razones, en otras causas, en otros motivos, para empezar a analizar si queremos atacar el efecto o las causas. Es muy interesante, doctora, le hemos escuchado con especial atención esto que usted describe sobre la participación de los niños, niñas, adolescentes en el delito, pero fundamentalmente sobre las condiciones sociales en las que recaen aquellos que pueden haber cometido un hecho delictivo, porque incluso me quiero poner, y aquí me planteo un desafío en el lugar de las víctimas, porque se ha dicho mucho en medio de esta discusión que se baja la edad de imputabilidad para dar respuestas a las víctimas de delitos de niños de 14 y 15 años. Y yo digo, la mejor respuesta que se le podría dar a esas familias que sufrieron una situación quizás dramática por el accionar de un menor, es pensar que eso no vuelva a ocurrir, que no haya otras víctimas. Y para que eso no vuelva a ocurrir, no alcanza con pensar de que se baja la edad de imputabilidad, sino en fomentar políticas públicas que ataquen las causas. Y esto no está puesto en debate, es decir, tampoco le estamos dando una respuesta a las víctimas. Exactamente. Aquí tendríamos que enfocarnos tanto en la prevención y sí también en qué va a pasar después del delito, porque hay que pensar que ese niño, ese adolescente algún día va a volver a la calle. ¿Y en qué condiciones lo va a hacer? ¿Cuál es la garantía que eso no vuelva a suceder? O sea, no hay una respuesta que sea mágica. Se necesitan recursos, se necesita que estas cuestiones realmente estén en el debate y que conformen parte de presupuestos de políticas públicas, porque si bien esta ley, que actualmente tiene media sanción en diputados, finalmente se apruebe en senadores, habrá que pensar también con qué presupuesto se cuenta para hacer frente a todo un mecanismo que tendrá que sostener este sistema. Me pregunto si lo habrá, me pregunto si será suficiente, me pregunto si realmente se está pensando en eso, porque una respuesta de la edad de imputabilidad como salida a esta conflictiva y está casi asociada a un pensamiento mágico, que es muy poco probable que dé soluciones. Esto, Pablo, no significa desconocer, y tal como usted lo dijo, el derecho de las víctimas, que han transcurrido situaciones tal vez de mucho dolor, y que la gente también, el ciudadano, necesita vivir seguro, ¿sí?
Eso es indiscutible. Bueno, hay que garantizarlo de alguna manera para evitar también llegar a estas instancias. Muchos de los chicos que están en el Complejo Esperanza, que es el único instituto que hay en Córdoba, porque en Río Cuarto no existe ninguna institución. O sea, todo adolescente que es privado de su libertad va al Complejo Esperanza. Le puedo decir que muchas de las poblaciones, al menos de las que nosotros tenemos en Río Cuarto, han sido chicos que están en situación de calle. Entonces, con problemas de consumo extremos y con una historia vital sumamente complicada. Un niño no se hace adolescente de la noche a la mañana. Claro. Es muy valioso insistir desde el lugar en el que se está en el que intentamos plantear el debate frente a lo que está ocurriendo en el Congreso. Nos ponemos incluso en el lugar, o fundamentalmente en el lugar de las víctimas y de una sociedad que pide mayor seguridad. Como respuesta frente a eso, usted lo señalaba, no hay soluciones mágicas, no es que por bajar la edad de puntualidad a los 14 años los chicos van a decir, bueno, si corro el riesgo de ir a la cárcel no voy a cometer un delito. Sobre todo niños o adolescentes que están en la marginalidad, en la droga, en la vulnerabilidad, que no tienen una contención familiar, evidentemente no están con un código penal pensando si cometen o no un delito. Frente a esto si queremos que no haya más víctimas, si queremos que haya más seguridad, es desde qué lugar podemos evitar que esas situaciones ocurran. Ya sea, mire, recién hablábamos con una ex docente de la escuela en la unidad penitenciaria número 6, estuvo 21 años como docente allí, y nos decía, Pablo, escucho sistemáticamente que hablan de qué va a pasar en la reinserción, en la resocialización, y hay una pregunta que nos tenemos que hacer antes, ¿esos pibes alguna vez estuvieron socializados? Tal cual, exacto. Le puedo decir que estadísticamente todos los adolescentes que entran en conflicto con la ley penal no están escolarizados y tienen problemas de consumo de droga, pero a un nivel realmente grave. O sea, un consumo hoy de lo que se llama el pipazo, que son drogas absolutamente dañinas. Y realmente, ¿qué vamos a pedir si no trabajamos esos aspectos? Es donde nos vamos a poner a dar esta discusión. No estamos ni abordando la discusión de por qué llegan los niños, niñas, adolescentes a esta situación, ni tampoco ha habido una discusión, porque el debate sobre qué presupuesto se iba a destinar ha sido una cuestión casi de última hora. Sobre qué fondos y recursos van a generar condiciones adecuadas para que esos niños que terminen detenidos o presos puedan avanzar en un proceso que los deje en una condición mejor a la que ingresaron, ¿no? Y hay una historia ligada con los sistemas penitenciarios en la Argentina. La sociedad no quiere destinar fondos en las cárceles. No quiere que se destinen recursos en ampliar, en mejorar cárcel, en que trabajen, en que tengan educación. Entonces se piensa solo en un sentido punitivo. ¿Y qué pasa? Y bueno, salen peor. ¿Y cómo van a salir los niños, no? Esa es la pregunta que naturalmente surge, que puedan quedar detenidos. Exactamente, y ya con datos estadísticos puede determinarse que los establecimientos carcelarios, los encierros, lejos, digamos, de ser procesos de sociabilización o de resociabilización, no generan esos efectos. No los generan porque no están dadas las condiciones. Entonces, también es cierto que leyendo esta ley, que si bien hoy el debate se está poniendo en la edad de imputabilidad, también promueven otras prácticas, ¿no?, restaurativas, tendientes, bueno, a la responsabilización del daño ocasionado y demás. Pero para eso se requiere un presupuesto, ¿no?, donde haya programas que puedan, digamos, trabajar con el adolescente infractor, que haya una proyección también a futuro, porque uno puede pensar, si bien va a estar privado de la libertad un tiempo, mi pregunta es qué va a pasar cuando vuelva a salir a la misma realidad. O sea, ¿cuál es la garantía que vamos a tener para que eso no se repita una y otra vez?
Tal vez la respuesta es pensar también que hay que cambiar en el afuera, que hay que cambiar las realidades cotidianas, y que una realidad por un corto tiempo puesto en un sistema de privación de la libertad sea tan solo una entelequia en búsqueda de cambios que después la realidad no pueda sostener. En ese contexto, doctora, sobre la pregunta de los recursos o de la convicción en la aplicación de recursos es, si no se están generando las políticas públicas con los presupuestos necesarios para que esos chicos no caigan en el delito, ni en el consumo problemático de drogas, ni en una situación de vulnerabilidad o marginalidad, ¿cómo vamos a suponer que se iban a destinar los recursos para que luego haya centros de alojamiento de esos pibes y que salgan en mejores condiciones? Por lo menos nos tenemos que plantear un fuerte escepticismo de que existe esa convicción política cuando no se utilizan esos recursos para evitar que esas situaciones ocurran, ¿no? La verdad que esta situación requiere una solución, pero para todos, ¿sí? Para la sociedad que reclama seguridad con absoluto ejercicio de su derecho, y también para los niños, niñas y adolescentes que están en esta situación, a los efectos también de dar sistemas que permitan realmente también garantizar sus derechos, ¿sí? Volvemos a repetir, bajar la edad de imputabilidad es un placebo que nada proyecta, al menos un cambio en el sistema en el cual nos encontramos. Hay que trabajar con otros aspectos. Hay adolescentes que desde corta edad ya no han ido más a la escuela. Son chicos que están permanentemente en la calle, expuestos a todo, a distintas situaciones, y ninguna de las mejores, ¿no? En el riesgo permanente de la droga y demás situaciones, colocándose en riesgo ellos y también a toda la sociedad. Entonces, plantear la necesidad de que también forme parte del debate que existan políticas públicas que permitan garantizar estos derechos, para que no tengamos que hablar de cuestiones punitivas, de penas, de castigos, sino que realmente podamos poner foco en la prevención, para que las cosas no sucedan, esperar que eso no suceda, porque de otro modo, vuelvo a repetir, centralizarnos en una edad no deja de ser un número. Doctora, la verdad es que ha sido un enorme placer, nos ha ayudado muchísimo a sumar ideas y pensamiento a un debate que a veces está impulsado por las emociones, por algunas motivaciones ideológicas, pero que en algún punto requiere interpretar, debatir y poner con datos y con también el reconocimiento de quienes están a diario, de manera cotidiana, lidiando con estas situaciones, el poder escucharlos para que realmente sea una respuesta a esa demanda social y no volvamos a tropezar con esa idea de que el atajo nos puede llevar a un mejor lugar. Muchísimas gracias, doctora. Muy amable usted. Ha sido un placer. La doctora Cabañaro en este debate imprescindible sobre lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Incluso, insisto con esto, poniéndonos en el lugar de las víctimas que pueda existir de algún delito cometido por un menor, y en la demanda social por inseguridad. Los atajos nunca nos han llevado a un mejor lugar. Es complejo, es difícil, a veces nos cuesta mucho aceptar de que no hay soluciones mágicas, pero eso es lo que necesariamente tiene que ser puesto en debate.